Dice la Biblia, Deuteronomio 28, vamos a leer del versículo 15 en adelante. Yo voy a leer, ustedes me siguen con su vista. Dice la palabra de Dios así: pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás en tu ciudad y maldito en el campo. Maldita tu canasta y tu arteza de amasar. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. Y Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres mano e hicieres, hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras por las cuales me habrás dejado. Jehová traerá sobre ti mortandad hasta que te consuma de la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias porque eres bueno, gracias por tu misericordia, gracias porque en ti podemos confiar. Padre, ayúdanos a hacer lo correcto delante de ti. Padre, háblanos, que tu palabra sea la que nos hable y nos ayude a cambiar. En el nombre de Cristo Jesús, amén. 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 Hermano, vamos a tratar en esta mañana, o vamos a hablar en esta mañana, de un tema que es complicado para todos nosotros, de un tema que no se quiere hablar, pero se tiene que hablar. Hay temas buenos en la Biblia, aunque todo es bueno en la Biblia. Hablábamos la semana pasada de un Dios, o semanas pasadas, de un Dios que nos ama, y yo creo que Dios nos ama, tanto que dio a su Hijo Jesucristo por amor de nosotros, porque nos ama. Él nos ama a todos nosotros, tiene un plan para con nosotros. Él, dentro de ese plan, lo que Él quiere hacer es derramar de sus bendiciones en nosotros hasta que sobreabunde. Él quiere prosperar nuestros pasos, Él quiere prosperar nuestros caminos. De hecho, la semana pasada o antepasada, el miércoles creo que fue, vimos cómo Dios bendice, porque hay bendición. Yo creo en un Dios que bendice, yo creo en un Dios que prospera, no como lo creen los pentes, que los enfocan todo en el dinero. La prosperidad de Dios va mucho más allá de tener dinero, no. De hecho, aún sin tener todo el dinero que necesitamos, aún así vemos cómo Dios prospera. Prospera nuestros caminos, prospera en que nos da de su gracia, prospera en que nos da de su misericordia, prospera en que nos tiene una familia, prospera en que nos tiene un matrimonio a muchos de nosotros, prospera, hermano, en cuanto a que todo nos sale bien. Yo creo en ese Dios, un Dios hacedor de milagros. Pero también, hermanos, no podemos dejar de hablar de un Dios que aborrece el pecado, de un Dios que castiga, de un Dios que maldice. Y hay muchos cristianos maldecidos por Dios. Y yo sé que esto no se quiere decir porque da pavor y porque no queremos ver esa faceta de Dios, de un Dios que dice la Biblia que es un fuego consumidor, de un Dios que dice la Biblia, pero eso tenemos que entenderlo y también necesitamos ponerlo o saberlo, de un Dios que dice la Biblia que horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Tenemos un Dios, hermano, que así como bendice, que así como da, dice la Biblia que Él también maldice. ¿Y cuántos de nosotros hemos sido malditos por no obedecer y no cumplir la ley de Dios?
Esa semana pasada vimos cómo Dios prosperaba la vida de José, la vida de Abraham, la vida de Job, y decía Dios cómo iba a tener bendición en todo. Pero ahora, hermano, en lo poco que hemos leído, ya leímos más de 3 veces donde dice, y Jehová va a maldecir tu entrada y tu salida, va a maldecir tus frutos, tus árboles no van a dar frutos, va a ser tu mujer estéril y no va a haber nada que prospere en tus manos. Tenemos que decirlo, hermano, porque tristemente hay muchos cristianos queriendo jugar con Dios. Y mi hermano, nosotros no podemos jugar con Dios. No se puede, hermano. Vamos a salir perdiendo porque hay consecuencia. La consecuencia más grande que hay es ver a Dios maldecir todo lo que nosotros podamos tener. De hecho, en muchas ocasiones en la historia de la Biblia o de la humanidad hemos visto a Dios castigar también con mano poderosa. Así como su mano poderosa está para proveernos, para proveer, para proteger, para cuidar, para guiar, para dar, también está su mano poderosa para castigar. Y mi hermano, tenemos que tenerlo en cuenta porque eso es parte de Dios. Dice Isaías que Dios es un Dios santo, santo, santo. Y en Él no habita el pecado, Él no puede ver pecado, Él no pasa por alto el pecado, Él aborrece el pecado. De hecho, lo aborrece tanto que tenemos como Dios hizo juicios a las naciones. En Isaías, Jeremías, Ezequiel, usted va a ver a Dios cómo detalla o da a detalle cómo va a castigar a algunas naciones por su pecado. Vemos cómo Dios castigó a la humanidad en el caso de el diluvio. ¿Se acuerda del diluvio? ¿Por qué pasó el diluvio? Nada más fue castigo de Dios. Vemos cómo Dios castigó a la ciudad de Sodoma y Gomorra porque el pecado llegó hasta él y dijo Dios hasta aquí. Aunque su misericordia es grande, también tiene un límite. Aunque hablamos, hermano, y esto es necesario entenderlo, aunque hablamos de una misericordia grande de Dios, no quiere decir que no tenga un límite. Llega un tiempo donde Dios dice, ¿sabes qué? Hasta aquí. Yo he visto todo lo que has hecho y por cuanto lo que has hecho, y hermano, debemos procurar, yo no quiero llegar a ese límite de Dios. Necesitamos ver cómo estamos viviendo, pero no nada más aquí en la iglesia, fuera de la iglesia. Y hermano, muchos de nosotros aún Dios ya nos ha dado prueba, nos ha dado oportunidad y seguimos en lo mismo. Tenemos un Dios que castiga. Y cuando Dios castiga, hermano, castiga fuerte. Con razón David dijo, no, que caiga en manos de hombre y no en manos de Dios. Porque es feo, hermano, es feo cuando Dios ya castiga. Si no, bueno, iba a decir, si no, pregúntenle lo de Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Pero pues no le podemos preguntar. Por eso está el infierno también, hermano. De hecho, siempre va a haber consecuencia, hermano, cuando no hacemos lo correcto. De hecho, la Biblia dice que no podemos servir a Dios si estamos sirviendo o andando en pecado. Dice la Biblia Josué, vaya Josué, por favor, 24, 19. Y mi hermano, yo sé que esto es difícil, claro que es difícil, de hecho hay mucha gente que no quiere hablar de esto, y no crea que a mí me gusta hablar de esto, y no crea que no me da a mí mismo, porque yo mismo tengo que verme cómo estoy viviendo, y le digo, yo tengo temor de Dios. De hecho, hermano, a los cristianos algo que nos falta es temor de Dios, no miedo, temor de Dios. Porque Dios, y créame esto, castiga. De hecho, hermanos, mírenme, el pecado, antes de leer Josué 24, el pecado siempre, escucha esto que le estoy diciendo, el pecado siempre tiene consecuencia, aunque Dios perdone, aunque Dios cambie, y claro que Él perdona, claro que Él cambia, claro que Él transforma, pero el pecado siempre, y eso necesitamos tenerlo claro todos nosotros, el pecado siempre tiene consecuencia y no consecuencia buena. Ahora, lo más triste, hermano, es que cuando pecamos, no solamente, y esto lo hablaba hace unos días, y es algo que yo creo, no solamente nos afecta a nosotros, afecta a nuestras familias. ¿Sí?
Y cuando digo afecta a nuestra familia, no nada más la más cercana, dice que familia por generaciones, segunda, tercera, cuarta, quinta generación. Afecta a nuestro país. Dice la Biblia en Josué 24 y 19. No pierda el Deuteronomio porque ahí vamos a estar mucho. Dice la Biblia a Josué 24 y 19. Déjame amén cuando lo tiene. Amén. Entonces Josué dijo al pueblo: no podréis servir a Jehová, porque Él es Dios, santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Ahora, hermano, miren lo que está pasando. El pueblo estaba tomando una decisión de servir a Dios. Josué, ya lo he predicado antes aquí también, tenía que tomar una decisión de servir a Dios o no. El pueblo también necesitaba tomar la decisión de servir a Dios. Y antes de que ellos sirvieran a Dios, lo que Josué les está diciendo, no pueden, Él no puede sufrir. Imagínense cómo la Biblia es tan clara en lo que Dios dice. No puede Dios sufrir nuestros pecados. No puede. Antes de hacer algo, tiene que tomar el primordial, la decisión de no desobedecer a Dios o ofender a Dios, porque el pecado es infracción a la ley de Dios. Y quiero que esto le quede bien claro: el pecado es una ofensa a Dios, no a un hombre. Cuando usted peca no me está ofendiendo a mí. ¿Yo qué puedo hacer? Lo más que puedo hacer es aconsejarle, decirle no lo haga, pero al final yo ni siquiera lo puedo obligar, no puedo vivir su vida, ni siquiera la vida mía, si acaso la mía. De hecho hay cosas que si usted lo hace, lo más perjudicado va a ser usted, y yo no me puedo meter, porque no, mire, a veces nos equivocamos. El pecado no es una ofensa contra un hombre, aunque a veces están involucrados. El pecado es una ofensa directa en contra de Dios, y quiero que le quede claro: cada vez que usted peca, está ofendiendo el nombre de Dios, el nombre de un Dios santo, santo, santo. Amén. Hermanos, nosotros necesitamos dejar de ofender ese nombre, el nombre de Dios. Necesitamos dejar de ofenderlo, porque Él es Dios. Hermano, porque a Dios no le gusta y no le agrada cuando vivimos en pecado. Y perdóneme, se tiene que hablar. Yo sé que a veces podemos hablar de las bendiciones, del amor, de que Él nos consuela. Y entiendo que Él nos consuela. Entiendo que Él está ahí todo el tiempo, porque claro que está todo el tiempo. Entiendo que Él nos ayuda, porque claro que Él nos ayuda. Entiendo que Él nos guía, porque Él nos guía. Claro que Él nos guía. Entiendo que Él nos da y nos ha dado mucho, mucho más de lo que merecemos. Pero también entiendo, hermano, que Él castiga el pecado. De hecho, la Biblia dice, hermano, que no podemos burlarnos de Dios. Dice la Biblia que Dios no puede ser burlado. De hecho, dice: todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Hermano, ¿cuánta gente hemos visto dañada por testimonio de sus padres? De hecho, mi abuela tuvo 16 hijos. Yo tengo 12 tíos hombres. 12. 3 de ellos murieron alcoholizados hasta no más, con vida destruida, todos. Pero cuando nos vamos a dar cuenta, viene de generación de atrás. Mi abuelo, un bebedor compulsivo, tanto que yo creo que hasta con agua sola se emborrachaba ya. Olía todo el tiempo alcohol. Él no se estaba dando cuenta, pero no solamente él estaba destruyendo su vida, y también consumía mucho el cigarro. No solamente él, de hecho él se murió de cirrosis hepática. Pero no solamente él, se llevó a varios de sus hijos. De hecho, yo diría a todos sus hijos con esto. Porque, hermano, el pecado siempre trae consecuencias. No podemos servir a Dios en pecado. De hecho, si usted lee la historia de Israel, ellos estaban siempre... tiene varias facetas la historia de Israel. Una de las facetas era que sí tenía la facilidad de olvidarse de Dios, esto lo vamos a ver. Pero por otro lado, había gente que siempre estaba preocupada. Cuando fueron a cruzar el mar, que fueron a la tierra prometida, una tribu se quedó y ya iban del otro lado del río, del Jordán. Y el resto de la tribu fue a verlo y dijo: ¿cómo van a pecar delante de Dios?
Porque si ustedes pecan, la maldición y el castigo no va a ser solo sobre ustedes, va a ser sobre todos nosotros. Y el pueblo de Israel, mucha gente siempre estaba atento a que todas las tribus pudieran obedecer a Dios, porque si no había castigo, no solamente para los que pecaban, sino para todos. No me cree, vaya a la Biblia, o bueno, lea la Biblia. En Josué 7 nos narra una triste historia de un hombre que pecó delante de Dios, Acán. ¿Han escuchado la historia de Acán? Dice la Biblia que Dios tenía un mandato claro sobre el pueblo de Israel, que iban a destruir sus enemigos, pero no podían tocar nada de lo anatema. Lo anatema es lo maldito por Dios. Y este hombre Acán fueron a la guerra, y este hombre se le hizo fácil, tomó y lo escondió. Ahora, Dios ya sabía quién era. ¿Sí? Dios sabía que era Acán. De hecho, mire, le digo, Dios da oportunidades de arrepentirnos, pero cuando no queremos, Dios lo saca a la luz porque Él es Dios y Él sabe. A veces nosotros creemos que sabemos más de Dios. Nadie se da cuenta, nadie dice nada. Pues ¿cuándo se van a dar cuenta? Nunca se va a dar cuenta. Pero Dios siempre, si no nos arrepentimos, Él lo saca a la luz. Y yo he visto cómo lo ha sacado hasta la manera más tonta, de gente muy inteligente que lo tenía muy escondido y dice, lo tienes. De hecho, David, hermano, lo tenía bien escondido. Y Dios dijo con el profeta Natán, David, yo sé que andas en pecado. ¿Sí? Yo me acuerdo, yo sé que mataste a Urias, yo sé que te acostaste con Betsabé y no debías, yo sé, está delante de mí, no lo has confesado. Y Dios lo confrontó a través del profeta Natán, y David tuvo que entender, sí, yo he pecado. Amén. Ahora dice la Biblia que este hombre pecó, y mire lo que hizo Dios. Dios pudo hacer que directamente Josué llegara con Acán. Pero dice la Biblia que primero se llamó a toda la tribu. A ver, todas las tribus, reúnanse. Hay pecado en el pueblo, alguien tomó del anatema y vamos a ver quién es. Mire, yo creo que Acán dijo, no hombre, nunca se van a dar cuenta. Yo creo que de hecho muchos de nosotros así estamos. Nadie lo va a saber, nadie se va a dar cuenta. Y Dios ya estaba tratando, Acán no sabía, pero Dios ya estaba tratando y darle la oportunidad de que, mire, yo creo que la vida de Acán fuera diferente si este hombre cuando se supo y Josué estaba buscando el responsable, desde la primera le hubiera dicho, ¿sabes qué, Josué? Sí, la verdad yo iba a decir un error, pero no, yo cometí un pecado, hice mal, por ese mal que hice hubo destrucción, porque de hecho el pueblo de Israel perdió la guerra por esto. Y vemos la Biblia en Josué 7 está que Josué estaba llorando, Dios, ¿por qué no haces esto? Si tú eres Dios, tú tienes promesas, tú prometes bendecirnos, Dios, ¿qué van a decir los pueblos? ¿Por qué? Y Dios le dijo, levántate, ya no llores, hay pecado en el pueblo. Y no voy a hacer nada hasta que sea resuelto el problema. Mire, hermano, no hay una iglesia en la que Dios pueda hacer algo mientras haya pecado en medio de la iglesia. No va a pasar nada. Josué tuvo que dejar de orar, tuvo que levantarse, fue con las tribus. Nadie dijo nada, luego Dios le dijo y él habló a la familia, Dios le dijo qué tribu era y habló con la familia de esa tribu. Otra vez Acán sabía. ¿Usted cree que Acán no sabía? No sé si Josué sabía, pero Dios sí sabía. Amén. Fue con la familia y le dijo, ¿quién de ustedes es? Dios nos ha revelado que esta tribu está siendo la responsable de la maldición que está cayendo sobre toda la ciudad. ¿Quién es? Y este hombre callado, pensando que podía jugar con Dios, pensando que podía salirse con la suya. ¿Sabe qué? Hasta que al final Dios tuvo que decir con Josué, fue acá. Y sabe, muchos de nosotros somos así, tristemente esperamos el castigo de Dios hasta que ya va a haber consecuencia, porque va a haber consecuencia, esperamos para decir, sí fui yo. De hecho, David fue uno de esos. David tuvo que esperar que hubiera consecuencia. Yo no sé qué hubiera pasado si David se hubiera arrepentido antes. A lo mejor todo ese castigo no lo hubiera sufrido. Porque aún David, teniendo el corazón de Dios, tuvo maldición por el pecado. Dios le dijo, como has pecado, ahora la espada no se apartará de tu casa. Y lo que tú has hecho, no lo digo así literal, se lo estoy parafraseando lo que la Biblia dice. Y si usted nota, hermano, no se apartó la espada de la casa de David. David tuvo sufrimiento hasta nomás, al punto hasta que tuvo que hacerse loco, porque no sabía qué hacer. Porque eso siempre pasa con el pecado, sea quien sea. Porque el pecado
destruye. Siempre que hay pecado, hay destrucción. Si usted está pecando aún en su familia, usted dice, ¿por qué nunca nos sale nada bien? ¿Por qué no nos va bien el matrimonio? ¿Por qué no nos va bien esto? De hecho, a propósito, su matrimonio no va a prosperar mientras haya pecado de cualquiera de los dos o de la familia. No va a prosperar, nada le va a salir bien, porque de hecho Dios aquí lo está diciendo directamente: no te voy a prosperar nada, es más, al contrario, lo voy a maldecir. Esas son palabras mayores, hermanos. Ahora la pregunta sería, ¿cuántos matrimonios están siendo malditos por Dios? No por un hombre, por Dios, hermano. Eso es terrible, yo nada más de decirlo. Si usted supiera el escalofrío que yo tengo ahorita, cómo me da nada más de pensarlo. Luego Acán tuvo que ser confrontado. Josué llegó a Acán y Acán dijo: sí, se me hizo fácil, yo lo tomé. ¿Y sabe cómo murió Acán y toda su familia? ¿Quién tomó del anatema? Acán. ¿Y sabe cuánto fueron apedreados? No fue apedreado nada más Acán, fue apedreado Acán, su esposa, sus hijos y toda su familia. Porque, hermano, Dios no puede pasar por alto el pecado. Dios aborrece el pecado. Vaya a Deuteronomio, por favor, 8:6-20. 8:6, por favor. Y ahorita vamos a terminar porque se fue el tiempo. Y quiero que entienda esto, hermano. Había que hablar de esto, hay que hablar de esto. Yo sé que Dios bendice. Otra vez, quiero que le quede claro. Yo sé que Dios le ama. Dios nos ama a todos. Dios me ama. Yo he visto la mano poderosa de Dios. Dios trae prosperidad. Quiero que le quede claro. No estamos hablando de un Dios malo, pero sí estamos hablando de un Dios que maldice el pecado y el pecador como tal. Dice la Biblia, Deuteronomio 8:6. Guardará pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole, porque Jehová tu Dios te introduce en la tierra buena, y tierra de arroyos, de aguas y de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra la cual no comerá pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre, y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te he dado. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos, sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites. Dice, y tus vacas y tus ovejas se aumenten en la plata y la plata y el oro se multipliquen, y todo lo que tuvieres aumente, y se enorgullezca tu corazón y te olvide de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote, para la postre hacerte bien, y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar tu pacto que juró a tus padres, como en este día. Mas si llegares a olvidarte, nota esto, de Jehová tu Dios, y anduvieres en pos de dioses ajenos, y sirvieres y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis, como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros, así pereceréis, por cuanto no habéis atendido la voz de Jehová vuestro Dios. Hermano, aquí Jehová está recordando sus bendiciones y le está diciendo: hey, guárdate, yo te voy a bendecir, como pasa normalmente, te voy a dar, pero siempre trata de obedecerme, cumplir mi mandamiento, y que no se te vaya a subir, decimos nosotros en Panamá, a la cabeza y diga: mira todo lo que yo he logrado, porque es de Dios. Y no vaya a ser que por lo que yo te he dado te olvides de cumplir mi mandamiento, porque si no vas a perecer. De hecho, Dios le aclaró algo muchas veces al pueblo de Israel, que era, mire, Dios le dijo a ellos: ustedes no son especiales, no lo escogí yo porque fuera más que otro pueblo,
De hecho, al contrario, les estoy dando una tierra no porque ustedes sean buenos, sino porque los otros son malos y me desagradaron, y es por castigo a ellos. Es decir, lo que Dios hizo a través de Israel o por Israel no fue para premio para ellos, sino fue para castigar a las otras naciones que habían hecho lo malo delante de Dios. Y de hecho le dice, y cuídense de que no hagan lo mismo que aquellas, porque si la destruí a ellas y pude hacerlo, puedo hacerlo con ustedes. De hecho, el caso de Egipto, hermano, es muy impresionante, porque ahí se ve las dos manos, se ven los dos lados de la mano poderosa de Dios. Y Dios le recuerda a ellos, yo con mano poderosa lo libré de Egipto. Yo hice milagros y señales a través de Egipto. Y eso era bueno para los de Israel, porque era bendición, pero era malo para lo de Faraón. El Faraón estaba endurecido y Dios actuó para bien con los de Israel porque estaban obedeciendo, porque era su pueblo, pero actuó mal con los egipcios porque ellos habían deshonrado, desobedecido, ofendido a Dios. Y Dios castigó con mano poderosa a Faraón. De hecho, las plagas que tanto se habla no es más que un castigo de Dios a un pueblo por no hacer lo que a Dios le agrada. Amén. De hecho, hasta nuestros días Dios sigue castigando a naciones que se olvidan de Él. El caso más reciente que podemos tener, y no vamos a hablar de eso, es los Estados Unidos. Una nación que cada vez más se olvida de Dios, y vemos como más Dios quita su mano poderosa de esa nación. En la misma Biblia, y es triste, si usted lee Jueces, dice la Biblia que en el tiempo de Josué sirvieron, y ya vamos a terminar ahorita, pero dice la Biblia que sirvieron todo el tiempo de Josué, pero se murió Josué y se levantó una generación que no conocía a Dios. A propósito, ¿por qué cree que se levantó una generación que no conocía a Dios? Vamos a lo mismo, la influencia de los padres. ¿Cómo se levantó una generación que no conocía a Dios si todo el pueblo de Israel conocía de Dios, sabía de Dios, habían visto en primera persona los milagros de Dios, lo habían visto personalmente? ¿Cómo se levantó una generación que no conocía a Dios? Sus padres no hicieron el trabajo. No enseñaron a sus hijos a temer a Dios. No enseñaron a poder ver a Dios, al contrario. Y luego esta generación que no conocía a Dios, adivinen qué pasó, lo normal que tenía que haber pasado. Si no conocían a Dios, ¿a qué Dios iban a seguir? Se alejaron de Dios. Y varias veces en el libro de Jueces, usted va a ver una generación que dice la Biblia que hicieron lo malo delante de Dios. Y adivina qué, siempre que hacían lo malo había castigo de Dios. Eran esclavizados, venían pueblos y les robaban toda su comida, todo lo que tenían, nada. Y lea Jueces. Es más, les recomiendo que lea Jueces. Había muchos libertadores al tal punto que eran oprimidos, y luego Dios levantaba un libertador, si podemos decirlo así, por el cual él trabajaba, porque era tanta la opresión del pueblo que tenía que clamar a Dios. Y de hecho es triste, pero en ocasiones la Biblia menciona periodo de tiempo, y en una ocasión hasta 20 años esperaron, sufriendo, soportando, no tener nada más por no arrepentirse. Y mi hermano, muchos están en pecado y no quieren arrepentirse, están sufriendo, y ahí están. Y Dios nada más está esperando, yo te puedo ayudar, yo te quiero ayudar, yo te puedo bendecir. Dios nada más está esperando una palabra: me arrepiento de toda mi maldad y ahora quiero servirte. El problema es que para muchos ya se ha convertido en mucho tiempo. Y no estoy hablando necesariamente de aquí, estoy hablando de todo. A donde quiera que usted vaya va a haber personas así, que desde afuera los otros lo pueden ver con una vida destruida. A propósito, el que juzga es Dios, nosotros no. Se puede hablar del pecado, pero créanme que lo estoy hablando de un punto sin juzgar a nadie, porque no podemos juzgar. Yo no puedo juzgar a nadie. De hecho, sería incapaz de juzgar a alguien porque yo tengo mis propios pecados. Pero lo que sí puedo decirle, que el que juzga es Dios. De hecho, hay gente que dice, no, ¿tú qué me vas a decir? Que me juzgue Dios. Por eso, con mayor razón, deberían estar preocupados. Amén. Yo no puedo hacer nada. Al contrario, yo estaría para ayudarle, para ver qué puede hacer. Pero si tenemos a alguien que nos juzga, hasta yo mismo tengo a alguien que me va a juzgar. Entonces, hermano, necesitamos arrepentirnos.
Amén. Dios hoy le está dando la oportunidad de arrepentirse. ¿Qué decisión va a tomar? Le pido por favor que se ponga de pie. En otra ocasión vamos a ver otra parte buena de Dios, porque vamos a seguir viendo de Dios. Hermano, esto es muy importante. ¿Quieres ayudarme? Esto es muy importante. Mire, yo